¿Qué tal amigos? Hoy vamos a hablar de la primera misión del F-16. Se trató de una partida adquirida por Israel, los cuales tuvieron un papel fundamental en lo que sería la operación Ópera, llevada a cabo por la Fuerza Aérea del país hebreo el 7 de junio de 1981. Este sería el primer despliegue del Fighting Falcon en una operación de ataque a tierra de magnitud. Es uno de los eventos más destacados en la historia del conflicto entre Israel e Irak en la Guerra Fría. Este ataque sorpresa tuvo un impacto significativo en la región y sentó un precedente para futuras acciones de Israel. En medio de la Guerra Fría, Israel se enfrentaba a la amenaza del programa nuclear de Irak respaldado por la Unión Soviética. El reactor nuclear en construcción, que en un despliegue de creatividad fue llamado Osirak, debido a que este pertenecía a la clase Osiris de Francia, país que vendió a Irak el mentado reactor. Y él representaba un riesgo directo para la seguridad nacional de Israel. El primer ministro Menachem Begin consideró que la diplomacia no era efectiva para detener el programa nuclear iraquí y decidió actuar. La operación Ópera fue planeada meticulosamente y ejecutada por la Fuerza Aérea de Israel, dirigida por el comandante David Ibri. Un grupo de cazas F-16 acompañados por F-15 despegaron de Israel en silencio de radio y volaron sobre Arabia Saudita para evitar la detección de radar. Una vez que llegaron a Osirak, bombardearon el reactor de manera coordinada y rápida. El resultado fue contundente. El reactor nuclear fue destruido significativamente el programa nuclear iraquí. Sin embargo, el ataque generó fuertes críticas internacionales, especialmente de los Estados Unidos y las Naciones Unidas. La operación Ópera no solo dejó un legado duradero en términos de estrategia y política de seguridad para Israel, sino que también resaltó los riesgos de seguridad asociados con los programas nucleares en países conflictivos. Además, puso de manifiesto la importancia de la cooperación internacional para prevenir la proliferación nuclear. Antes de la operación Ópera, Irak había adquirido un reactor nuclear de Francia en la década de 1970. Aunque Irak afirmaba que el reactor era para fines de investigación científica pacífica, Israel sospechaba que estaba destinado a la producción de armas nucleares. Las tensiones entre Israel e Irak aumentaron a medida que el programa nuclear iraquí avanzaba y se veía como una amenaza directa para la seguridad de Israel. El primer ministro de Israel, Menachem Begin, consideró que la diplomacia no era efectiva para detener el programa nuclear de Irak y decidió llevar a cabo la operación Ópera para destruir el reactor en Osirak antes de que estuviera operativo. El reactor nuclear ubicado cerca de la capital de Irak, Bagdad, fue construido con la ayuda de tecnología francesa. Irak afirmaba que el reactor tenía fines pacíficos y estaba destinado a la investigación científica y el desarrollo de energía nuclear para uso civil. Sin embargo, Israel sospechaba que el reactor podría ser utilizado para la producción de armas nucleares y veía esto como una amenaza directa a su seguridad. El reactor en Osirak era un objetivo estratégico para Israel debido a su proximidad geográfica y a las preocupaciones sobre el programa nuclear de Irak. Menachem Begin consideró que la única forma de evitar que Irak adquiriera armas nucleares era destruyendo el reactor antes de que pudiera estar operativo. Yehuda Blum, que en aquella época era el representante permanente de Israel ante las Naciones Unidas, afirmó en una intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU que se eligió como hora para ejecutar la operación el domingo por la tarde bajo el supuesto de que los trabajadores presentes en el lugar, incluidos los expertos extranjeros empleados en el reactor, habrían abandonado las instalaciones. Aún a pesar de tomar estas precauciones, había cientos de trabajadores franceses y de otras nacionalidades en la planta en el momento del ataque. El escuadrón de ataque estaba formado por 8 F-16A Nets Block 10
cada uno de ellos cargados con 2 bombas Mark 84. Los acompañaron 6 F-15 BAS que fueron asignados a la operación para dar apoyo aéreo. El 7 de junio de 1981 a las 15:55 horas local se inició la operación. Los aviones de la Fuerza Aérea Israelí despegaron de la base aérea Etzion sin ser detectados en el espacio aéreo jordano y saudí. Los pilotos israelíes hablaron en árabe con acento saudí mientras sobrevolaban dentro del espacio aéreo jordano, comunicando a los controladores aéreos jordanos que formaban parte de una patrulla saudí que había perdido su rumbo. En cambio, mientras volaban dentro del espacio aéreo de Arabia Saudita, se hicieron pasar por pilotos jordanos con señales de radio y formaciones similares a las empleadas por la Fuerza Aérea Jordana. כל אחד מזמן אחד איך תראו לך התוצאות? בסדר גמור. האם נראה לכם בסך הכל פגיעות טובות? חיובי, המטרה כנראה הושמדה גם תוכנן. Debido a la significativa distancia al objetivo, unos 1.600 kilómetros, los bombarderos tuvieron que ser equipados con tanques de combustible externos que serían desechados una vez agotado su combustible. Sin embargo, la operación de desprendimiento de los tanques no se había llevado nunca a cabo anteriormente con un avión armado de bombas, ya que existía el riesgo de que los depósitos colisionaran con el armamento. Por fortuna, la operación se realizó sin percances y los depósitos fueron soltados sobre el desierto de la península arábiga durante el vuelo de ida. De camino al objetivo, los aviones israelíes sobrevolaron el Golfo de Aqaba. Sin saberlo, el escuadrón pasó por encima del yate del rey Hussein de Jordania, que estaba pasando unas vacaciones en el Golfo en ese momento. Teniendo en cuenta la ubicación, el rumbo y el armamento de los aviones israelíes, Hussein rápidamente dedujo que el reactor iraquí era el blanco más probable de aquel escuadrón. Sin embargo, debido a un error de comunicación, el mensaje nunca se recibió y los aviones israelíes entraron en el espacio aéreo iraquí sin ser detectados. Al llegar al espacio aéreo iraquí, el escuadrón se separó. Por una parte, 2 de los F-15 de escolta se unieron a los F-16, mientras que el resto de F-15 se dispersó en el espacio aéreo iraquí, permaneciendo a la espera. El escuadrón de ataque descendió a 30 metros sobre el desierto en un intento de volar por debajo de la señal de radar de las defensas iraquíes. A las 18:35 hora local, situados a 20 kilómetros de las instalaciones de Osirak, la formación de F-16 ascendió hasta los 2100 metros de altitud y posteriormente descendió rumbo al reactor a una velocidad de 1100 kilómetros, a una altitud de 1000 metros. Los F-16 empezaron a soltar las bombas Mark 84 de 2 en 2 en intervalo de 5 segundos. Al menos 8 de las 16 bombas lanzadas impactaron en la cúpula de recubrimiento del reactor. En aquel momento, los aviones israelíes fueron interceptados por los radares iraquíes, sin embargo, lograron evadir las defensas antiaéreas. Más tarde se descubrió que 1 hora y media antes de que los aviones israelíes llegaran, un grupo de soldados pertenecientes a una dotación de defensas antiaéreas había abandonado sus puestos para almorzar, apagando sus radares. El escuadrón ascendió a gran altitud y emprendió su retorno a Israel. La maniobra de ataque fue exitosa con una duración inferior a los 2 minutos. De acuerdo a Zeev Ras, líder del escuadrón de ataque, los pilotos israelíes se comunicaron por radio entre ellos y para celebrar el éxito de la misión recitaron el versículo bíblico Josué 10:12 del libro de Josué mientras retornaban a la base. 10 soldados iraquíes y un civil francés murieron en el ataque. Este último fue un ingeniero empleado por la Agencia Gubernamental Francesa para la Energía Atómica. En 1981, Israel acordó pagar una indemnización a la familia del ingeniero,
Tras el ataque, Irak declaró que pretendía reconstruir las instalaciones y el gobierno francés estuvo de acuerdo, en principio, en ayudarlo en la reconstrucción, debido a numerosos factores, entre ellos la guerra Irán-Irak, la presión diplomática internacional y los problemas financieros de Irak. Las negociaciones se rompieron en 1984 y Francia abandonó el proyecto. Las instalaciones de Osirak permanecieron en pie, aunque bastante dañadas, hasta el fin de la Guerra del Golfo, cuando fueron totalmente destruidas por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en el ataque aéreo Package Q. Durante la guerra, 100 de un total de 120 miembros del Knesset firmaron una carta de agradecimiento a Menachem Begin por haber ordenado el ataque al reactor de Osirak. Bien amigos, hasta acá esta historia con la primera actuación del célebre F-16, un viejo veterano de guerra que incluso hoy es solicitado por Ucrania para enfrentar a los rusos. Si te gustan estos temas, puedes dar like y suscribirte al canal. Hasta pronto.